Bueno, primero pues saludarlos a todos y darle las gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento, que ha salido muy bonito y que pues es un paso también a seguirnos uniendo como la comunidad que somos. Al público presente también, muchas gracias por asistir. Yo les quiero hablar en esta charla un poco de el contexto de mi problema de tesis. Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer como una motivación inicial. Después voy a dar algunas definiciones técnicas, algunos hechos de este conjunto A cuadrado de C que voy a definir ahora también. Pero entonces les pido que tengan paciencia con esa parte porque voy a dar al final un ejemplo pues de algo que me interesa de este conjunto. Entonces, bueno, la motivación es este símbolo que ven ahí. Esto se conoce como el espacio de Moduli. Y pues bueno, ese espacio de Moduli, o uno habla de un espacio de Moduli cuando quiere como parametrizar ciertos objetos algebraicos, ¿sí? Entonces lo primero que ustedes tienen que dar es como los objetos que quieren parametrizar. En mi caso pues van a ser superficies y yo le voy a empezar como, o sea, bueno, yo no. La idea es como agregarle condiciones a esas superficies para que haya un espacio de Moduli que parametrice esos objetos que yo estoy dando. Ese espacio de Moduli es como decir un espacio de parámetros, eso es lo que uno está buscando. Entonces, hay muchos problemas de Moduli y la idea es que esto pasa por teoría de categorías, porque esto en realidad es un funtor y uno habla de que haya un espacio de Moduli de algún problema de Moduli cuando encuentra que ese funtor es representable. Bueno, no representable, sino coarsamente representable. Pero esas, digamos, son cosas como bien técnicas del lenguaje. Entonces, la idea aquí en principio con esta notación es decir que se quieren parametrizar las superficies con estos dos invariantes. Uno es el k cuadrado fijo y con la característica de Euler fija, ¿sí? Estos dos números son números importantes. Sergio habló un poco en su charla al inicio, que tienen que ver con el polinomio de Hilbert y efectivamente cuando se aborda este problema del espacio de Moduli, se toma el esquema de Hilbert y bueno, el polinomio de Hilbert asociado, entonces ahí aparecen estos dos numeritos. Además que son bien importantes, o sea, hay eh, una forma de clasificar superficies, o sea, una forma, la clasificación de superficies algebraicas pasa por este divisor canónico y pues bueno, estos son como invariantes bien importantes de nuestro espacio. Entonces resulta que Giesecke en el 77, él mostró que, o sea, él planteó un problema de Moduli queriendo parametrizar las superficies con a lo más singularidades de dual. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito qué es eso, pero son superficies que son casi suaves, o sea, esas son las singularidades más sencillas que se pueden encontrar. Y esas singularidades son sencillas porque en su resolución uno encuentra como una cadena de P1s con autointersección todas menos 2. Entonces esa es como una de las caracterizaciones de esas singularidades. Entonces él probó que había un esquema cuasi proyectivo de ese espacio, o sea, sin la rayita pues que aparece en el dibujo. Y lo que se intentó probar después es darle una compactificación a ese espacio. Entonces, por supuesto que primero se intentó con curvas, o sea, parametrizar las curvas de un género dado, que sería como nuestro invariante equivalente a estos dos invariantes. Y ahí lo que se utilizó, o sea, ese es el MG. Ahí lo que se utilizó fue teoría invariante. Se demostró que eso, o sea, se demostró que en el caso de curvas ese era un esquema también cuasi proyectivo y se le dio una compactificación, ¿sí? Esa compactificación consistió en agregar unas curvas nuevas que serían como los puntos pues en la frontera de nuestro espacio y esas curvas se conocen como curvas estables, pero son estables en el sentido de la geometría invariante, ¿sí? Hay una estabilidad ahí detrás. Entonces,
intentaron utilizar esa misma técnica para este espacio de superficies, pero resulta que, que eso no funcionó porque al agregar estas superficies estables, o sea, con esta teoría de invariantes, resultaban superficies con singularidades muy feas, o sea, con singularidades como no clasificadas y entonces no daba como una solución efectiva al problema. Entonces lo que hicieron fue como cambiar, digamos, un poco esta técnica pues de curvas y agregar otro tipo de superficies a esa compactificación, o sea, dar un problema de Moduli con otro tipo de superficies. Entonces, esas superficies también son conocidas como superficies estables, pero estas superficies estables ya no van a ser en el sentido de geometría invariante, sino en el sentido de la siguiente definición que voy a dar. Entonces, esto lo hizo Collar y Shepard-Barrow en el 88. Ellos introdujeron pues el concepto de superficies estables como un esquema reducido, dos dimensional, sobre un cuerpo de característica cero, tal que esa superficie va a tener solamente, o sea, va a tener a lo más singularidades semilog canónicas, y con la condición de que el divisor canónico es un divisor amplio, ¿sí? Este divisor canónico es el divisor asociado a una dos formas en nuestro caso, ¿cierto? Porque es una superficie. Entonces, yo les voy a contar un poquito qué es esto de la singularidad semicanónica, para darnos como una idea. Pero estas son las superficies que tuvieron que agregar, digamos, al espacio, ¿cierto? A este espacio para poder obtener una compactificación. Entonces, bueno, con una definición un poco más básica, que es un punto singular. Entonces, yo voy a decir que un punto es de una superficie singular, o sea, es no singular, si su anillo local es un anillo regular. Y eso quiere decir, pues, que estas dos dimensiones coincidan. En otro caso voy a decir que el punto es una singularidad pues, de la superficie. Entonces, cuando uno tiene una superficie singular, o sea, que tiene algún punto singular, uno se pregunta si puede obtener a partir de ella otra superficie que no sea singular, ¿cierto? Porque pues las superficies singulares, no singulares o suaves siempre son más sencillas de tratar, de hecho están clasificadas. Entonces, la idea es que uno tiene que definir qué significaría como obtener otra superficie, ¿cierto? Que sea suave y que tenga como la información de la superficie X. Entonces, para eso uno introduce que es una resolución de X, perdón, y pues una resolución de X va a ser un morfismo irracional propio de una variedad I en X con la característica de que Y sea suave. Entonces uno dice que Y, F, digamos la pareja, es la resolución de X. Un momentito. Ahí ya. Cuando uno le exige además al X ser una superficie normal proyectiva y que m veces el divisor canónico sea un divisor de Cartier, entonces uno puede obtener esta equivalencia numérica. ¿Qué estoy diciendo? Que el divisor canónico de la variedad I va a ser como tirar para atrás el divisor canónico de la variedad X, bueno, de mi superficie X, más una suma, ¿sí? De estos números que ven por E sub I, donde los E sub I son llamados divisores F excepcionales, ¿sí? Estos son los divisores como que se contraen, ¿cierto? En la variedad I para obtener la variedad X. Estos números que aparecen acompañando ese A de E sub I por X son llamados discrepancias y son importantes a la hora de clasificar de qué tipo es una singularidad o no. Hironaka en el 69 demostró que siempre que estemos en característica cero existe una resolución de singularidades. En característica P, para dimensión mayor o igual que 4, eso es una pregunta abierta todavía. Entonces, una log resolución. La idea de esta log resolución, en comparación a la anterior, es que yo ya no voy a tomar solo una superficie, sino que voy a tomar un par, una superficie como un divisor, ¿sí? ¿Por qué es importante tomar ahora un par? Porque este tipo de pares aparecen en distintos, pues,
ellas es, por ejemplo, en el Minimal Model Program. Aparece también cuando yo quiero estudiar los automorfismos de una variedad suave, y aparece también en la fórmula de adjunción, ¿sí? Y es un poco, pues es como una generalización de esto de tomar solo una superficie. Por supuesto que si yo tomo x, 0, digamos, estaría recuperando lo anterior. Entonces yo voy a decir que un par, ¿sí? De una superficie, un divisor, de hecho un Q-divisor, va a tener una log resolución si existe algo parecido al anterior, ¿cierto? Una variedad suave I, o sea, una superficie suave I, y un morfismo birracional propio de I a X, tal que I es suave. Pero además, el lugar excepcional de F, o sea, los divisores que se contraen, junto con tomar la preimagen del soporte de B, es un divisor con cruces simples normales, ¿sí? Eso quiere decir como que localmente se va a ver como x1, o sea, por x2, por xn igual a 0, ¿sí? Eso es como lo que significa que se intersecten de manera SNC. Entonces, al igual que lo anterior, también existe siempre una log resolución para pares, excepto pues para característica positiva, que es una pregunta abierta. Y una vez que uno le exige a la superficie ser normal y proyectiva, y que el divisor kx más b sea Q-Cartier, o bueno, que m veces el divisor sea Cartier, que es lo mismo, nosotros vamos a tener esta equivalencia numérica. Bueno, no lo dije en la diapositiva pasada, pero aquí equivalencia numérica lo que significa es que si yo intercepto a un lado por un divisor, me va a dar lo mismo que intersectar al otro lado por ese mismo divisor, ¿sí? Entonces, aquí lo que uno está resolviendo es como las singularidades de X y las singularidades del divisor B. Entonces, ahí van a aparecer un poco más de divisores excepcionales, que en realidad son los divisores excepcionales debido pues al F, y a tirar para atrás este push forward de B. Estos números nuevamente son llamados discrepancias, y a partir de eso yo defino lo que es una singularidad log canonical. Estas singularidades, ¿por qué son importantes? Porque recordemos que Collar en el 88 lo que hizo fue agregar este tipo de superficies con estas singularidades para resolver el problema de Moduli, ¿cierto? Entonces, es importante saber que estas singularidades aparecieron antes cuando intentaron clasificar las superficies algebraicas, y esto se conoce como el Minimal Model Program. Entonces, esto consiste en que dada una superficie suave, o dada en general una variedad suave, yo voy a encontrar un modelo minimal a esa variedad, ¿sí? Hay casos excepcionales en que ese modelo minimal no va a ser único, y en otros casos sí va a ser único. Pero entonces estas singularidades son las que uno debe admitir en esos modelos. En el caso de superficies, uno siempre le puede asociar a una superficie un modelo minimal suave, ¿sí? Eso ahí es importante, suave. Y en el caso de que la superficie sea racional, entonces uno no puede asociar un único modelo minimal, sino que puede asociar muchos modelos minimales. Pero pues esa es una particularidad de las superficies racionales. Entonces, al querer hacer lo mismo en variedades de dimensión más alta, se encontraron un problema, y es que debían admitir un cierto tipo de singularidades. Estas son las singularidades log canonical. Entonces, lo que les quiero decir es que para asociarle un modelo minimal a una variedad, ya no voy a poder asociarle un modelo suave, sino que le voy a asociar un modelo que tenga este tipo de singularidades. Entonces ahí aparecieron esas singularidades y hay una clasificación de ellas que depende de estas discrepancias que yo les había definido antes, de estos numeritos, y pues que va a ser la siguiente. Uno dice que es terminal si los I son mayores que 0, estricto; canonical si los I son mayores o iguales que 0; Kawamata log terminal si el I es mayor que -1, y la función piso de B es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tomo cada uno de los coeficientes BI que aparecen acompañando al divisor B sub I, y yo pido que la parte, el menor entero más cercano a BI sea 0. ¿Sí? Esa es la condición de que sea Kawamata log terminal. Log canonical, que el A sub I sea mayor o igual que -1, y epsilon log canonical, que el A sub I sea mayor que -1 más epsilon.
Por supuesto que hay una contenencia de cada una de ellas, ¿no? La más sencilla es la terminal, la que le sigue pues la canónica y la última la epsilon log terminal. Entonces, estas singularidades están completamente clasificadas y de hecho cuando uno dice que una superficie tiene singularidades terminales es como decir que la superficie es suave, es exactamente lo mismo. Decir que tiene singularidades canónicas es lo mismo que decir que tiene singularidades de dual, que fue las que les mencioné inicialmente en el modelo de Giesiker, cuando hizo pues su primera aproximación del espacio de Moduli. Y Kawamata log terminal es que cada una de estas singularidades se va a ver como el germen de una superficie cociente por un grupo finito. ¿Listo? Entonces, bueno, pero yo les dije superficies estables con semi-log canonical singularities. Entonces, ese semi, en realidad, lo que está agregando es la condición de no normalidad. Entonces, complica un poco las singularidades, pero de todas formas hay una clasificación parecida a esta para esas singularidades semi-log canónicas. Bueno, decir que estas discrepancias no dependen de la resolución que uno escoja, entonces estas definiciones están bien hechas, y pues el epsilon que exijo ahí es mayor que 0. Bueno, resulta que Giesiker en el 77 pues demostró que este espacio de Moduli era un esquema cuasi proyectivo, ¿cierto? Collar en el 88 introdujo estas superficies con estas singularidades ya clasificadas y él probó que este espacio de Moduli, o sea, que su compactificación de superficies estables era un espacio algebraico separado, ¿sí? O sea, todavía no es un esquema proyectivo. Entonces, lo que hicieron ellos, o sea, Collar y Scheper-Barrow en su trabajo del 88 fue pues mostrar que esa compactificación del espacio tenía sentido para esas superficies que ellos habían agregado, ¿cierto? Bueno, esto, y también dieron un colorario en donde dijeron, si estas familias de superficies estables son una familia acotada, entonces inmediatamente voy a tener que el esquema es un esquema proyectivo. Pero ellos no probaron esa condición de acotamiento sobre esas familias. Entonces, eso es lo que viene a hacer Alexei en el 94, que es donde trabaja esa condición de acotamiento para esas familias y además extiende un poco el problema de Moduli, porque entonces ya no se va a interesar solo en superficies estables, sino en pares de superficies estables. ¿Sí? Mientras que él estaba haciendo esto de acotamiento, él demostró unas propiedades importantes sobre un conjunto que les voy a definir a continuación y que en sí pues nos da una pregunta importante. Entonces, antes de eso, déjenme introducir un nuevo concepto, y es que dada un par de superficies, o sea, un log par, que es una superficie proyectiva junto con un divisor de Cartier, que tenga singularidades log canónicas, yo voy a definir el volumen de ese par como este numerito que aparece aquí en esta fórmula, ¿sí? Ojo que con este H0 estoy denotando la dimensión de las secciones globales asociadas a este divisor, ¿sí? Entonces, eso siempre se puede escribir como este número, algo por m cuadrado, más algo de orden pues menor, porque estamos en el caso de superficie, ¿cierto? Por supuesto que este número que acompaña al m cuadrado podría bien ser 0, como en el caso de tomar b igual a 0 y una superficie de Enrique, uno va a tener que este volumen es igual a 0. Entonces, junto con las técnicas del Minimal Model Program, uno puede probar que este conjunto, sí, el conjunto de los volúmenes, pero pues exigiéndole una condición a los pares que vayan a estar en un conjunto apropiado, que ya les voy a comentar, y con la condición de que ese divisor sea un divisor big, voy a tener que ese conjunto, o sea, que el volumen en realidad es lo mismo que tomar la autointersección de este divisor, xk más b. Y con la condición de que el divisor sea big in f. Además, se probó que este conjunto es lo mismo que tomar, o sea, esto mismo que les dije, pero con k de x más b, un divisor amplio. Entonces, ¿qué le estoy exigiendo al par?
le estoy exigiendo que sea el conjunto de los pares con singularidad log canónica y que los coeficientes de B, que eran estos B sub I que acompañaban a los B sub I más grandes en la escritura, pues como suma de B, pertenezcan a este conjunto C. Entonces, Alex-Zip tuvo que probar una condición importante para este conjunto, pues con la intención de probar este acotamiento que dio esta compactificación del espacio de móduli, y es que este conjunto K cuadrado de C satisface la condición de cadena descendente, ¿sí? Entonces voy a decir algunos hechos de eso y voy a decir este hecho en particular que es. Entonces, dado un conjunto cualquiera en R, él es llamado que satisface la condición de cadena descendente si no hay sucesiones decrecientes infinitas, ¿sí? Entonces, una vez que uno le exige a este conjunto C, ¿cierto? Tener la condición de cadena descendente, Alex probó que este K cuadrado C es un conjunto que también satisface la condición de cadena descendente, ¿cierto? Siempre que uno le exija pues a este divisor K de X más B ser amplio. Entonces, esa propiedad en sí está hablando de una propiedad de los puntos de acumulación de este conjunto, K cuadrado C. ¿Sí? Entonces, esto generó una pregunta importante que fue cómo se comportan estos puntos de acumulación de ese conjunto. O sea, si yo me doy un par, ¿cierto? Me doy un par X, B y me pregunto por el conjunto de esas autointersecciones, cómo son los puntos de acumulación de ese conjunto. O sea, ¿es vacío? ¿Sí? ¿No tiene punto de acumulación, pues? ¿O tiene un punto de acumulación? ¿Cuál es el mínimo de este conjunto? Entonces, han habido como muchos intentos de intentar describir ese conjunto. Uno de ellos fue por Alexiv y Liu en el 2019, que de hecho, pues este es el teorema principal de ese paper. Y es el siguiente: si uno le exige al C, que es donde están los coeficientes de B, satisfacer la condición de cadena descendente, entonces yo voy a tener un punto de acumulación en ese conjunto solamente si existe un par, singularidades log canónicas, pero ese par lo voy a exigir en este conjunto, o sea, los coeficientes de B ya no van a estar en este conjunto C, sino que van a estar en la clausura de C unido 1, ¿listo? Entonces, adicionalmente, este par tiene que cumplir estas condiciones técnicas que aparecen aquí. Una de ellas es, por supuesto, que este divisor sea amplio. La otra, pues que en efecto este punto de acumulación, pues ese punto de acumulación va a ser el límite de una sucesión en este conjunto, pero en realidad lo que este teorema prueba es que se alcanza, ¿sí? Se alcanza en ese par. Y pues notar que este par nosotros le estamos exigiendo al B que tenga sus coeficientes aquí, ¿sí? Entonces una pregunta natural para el conjunto K cuadrado C es si el conjunto es cerrado, ¿sí? Porque de todas formas nosotros estamos, con este teorema se prueba que el punto de acumulación se alcanza, pero por fuera del conjunto inicial que era S de C, ¿cierto? Entonces eso es una pregunta que continúa abierta para ese conjunto. Como colorario de este resultado, uno tiene varias cosas. Yo copié una sola, pero uno tiene, por ejemplo, que todos los números naturales, en efecto, son puntos de acumulación y que además el conjunto, si uno le exige al C estar en los racionales, bueno, estar en 0, 1, entonces uno va a tener que los puntos de acumulación de K cuadrado C siempre van a ser números racionales. Hay varios trabajos en esta dirección, ¿sí? Varias personas, incluyendo Kolar y Blache, que no sé bien cómo se pronuncia su nombre, que dieron ejemplos de sucesiones de superficies en donde se alcanzan este tipo de puntos de acumulación. O sea, ellos construyeron explícitamente superficies. Kolar en particular construyó unas superficies que se llaman las superficies de Kolar, y Ursúa y Yáñez, que pues Ursúa es mi advisor en este trabajo, utilizaron esa construcción para demostrar que en
defecto todos los números naturales son puntos de acumulación de este conjunto. Ellos lo hicieron un poco antes de este teorema de Alexiv, que fue en el 2019. Y además es una construcción explícita de las sucesiones. Yo les prometí un ejemplo, y ese ejemplo pues es el de Blache, que es donde se construye una sucesión, ¿sí?, de superficies log terminal, que es una Kawamata log terminal en realidad, que es una de las singularidades que pertenece pues al conjunto de las singularidades log canónicas. Y voy a construir una sucesión junto con un divisor, junto con su divisor, amplio para cada paso en n. Y voy a probar que esta sucesión es una sucesión creciente, ¿sí? Estos ya son números reales, cuyo límite es igual a 1, ¿sí? Por supuesto que Alexiv, con el resultado de Alexiv, de la condición de cadena descendente, uno no pudiera tener que este conjunto de aquí sea o tenga sucesiones decrecientes, ¿sí? Entonces esto es como lo esperado. Entonces, ¿cómo va a ser esa construcción? Es sencilla, o al menos visualmente va a ser sencilla, y es tomar 4 rectas en P2, pero tal que 3 de ellas no se intersecten, ¿sí? 3 de ellas no tengan un punto en común. Ustedes saben que en P2, dados 2 rectas, siempre van a tener un punto de intersección, ¿cierto? Entonces yo me tomé la libertad de hacer este dibujo. Cada una de esas líneas que aparecen ahí son 4 rectas que intersectan, pues se intersectan 2 a 2, pero no tienen, 3 de ellas no tienen un punto en común. Otra cosa, pues es que como estamos en P2, uno sabe que la autointersección de cada una de las rectas va a ser 1, que son esos números que aparecen aquí, este 1 y este 1. ¿Y cómo va a ser mi construcción? Bueno, esto es una construcción que consiste en hacer blow-ups y blow-downs de nuestra superficie. Y lo que yo les quiero decir es que eso no es una construcción artificial, eso es una construcción muy natural en geometría algebraica que se utiliza mucho. Entonces, por eso esto es un ejemplo como bien sencillo en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar un punto P, ese que aparece ahí naranja, y voy a hacer un blow up en ese punto. ¿Eso qué es? Intuitivamente, o realmente, es como cambiar ese punto por un P1, ¿sí? O sea, es como aumentar la dimensión de la variedad y agregarle, en lugar de ese punto, o sea, tomar ese punto y reemplazarlo por un P1. Entonces, el blow up tiene la particularidad que separa todas las rectas o curvas que pasen por ese punto, ¿sí? ¿Cómo es eso? Es exactamente este dibujo acá. Si yo hago blow up en P, lo que voy a obtener es una configuración de líneas de este estilo, en donde reemplacé ese punto P por la superficie, perdón, por esa línea que es isomorfa P1, pero cuya autointersección va a ser -1. Entonces, al hacer blow up en ese punto, lo que yo hago es bajar en 1 la autointersección de cada una de las rectas que contenían ese punto, ¿sí? Eso es algo que se puede probar. Entonces, en ese caso son estos ceros que aparecen ahí. Y pues bueno, esto es notación, digamos, del ejercicio. Y es que el primer pasito que yo hago pues es hacer ese blow up, entonces encuentro este pi sub p, ¿cierto? Que va de mi nueva superficie, x a la 1 gorrito, en P2, y pues, ¿qué es esto que les he descrito, ese blow up en P? Ahora, este E sub P, yo estoy denotando el lugar excepcional de este blow up, pero en este caso pues es solo esta recta naranja que aparece ahí. Bueno, yo no les mencioné, pero yo les voy a explicar solo para un puntito, pero en realidad voy a hacer el mismo proceso para cada uno de los puntos en la intersección de ese divisor L. ¿Quién es L? Es la unión de L1, L2, L3 y L4. Entonces, yo voy a hacer este mismo proceso que les voy a explicar para este punto, o sea, para este punto, este punto, este punto y este punto y este punto, que son 6 puntos en total, ¿sí? Entonces, mi segundo paso todavía sería explicarles el mismo puntito, es tomar un blow up, 2 blow ups de hecho en los puntos morados, ¿sí? Que nuevamente es cambiar esos 2 puntos por 2 rectas moraditas, que son las que aparecen aquí, nuevamente aparecen con -1, pero en el caso de mi línea naranja,
como había dos puntos en los que hice blow up, entonces por cada uno de ellos voy a restar -1 y voy a obtener pues que me va a dar autointersección -3. Como en la anterior, perdón, como en este paso, la transformada estricta de L1 también intersecta el punto en donde estoy haciendo blow up, entonces también resto un -1 a esa recta de ahí, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, esto nuevamente notación, Pi2 va a ser el morfismo que va de esta que estoy construyendo en mi superficie anterior. Y mi lugar excepcional, pues ahí van a ser entonces las rectas que yo estoy creando, que son las rectas moradas. Mi tercer paso, y es el último que voy a explicar, es nuevamente tomar blow up en los puntos verdes, que sería este dibujo que tienen aquí. Y estos son los números que aparecen, ¿cierto? Ahí en mi recta morada, no, perdón, en mi línea naranja no había intersección, o sea, no hay intersección con esos puntos verdes, entonces no cambia mi autointersección, pero en las negras y en las moradas sí había intersección, entonces yo nuevamente le resto -1 y me queda de esta manera, reemplazando el punto verde por esa línea verde. Entonces, lo que yo voy a hacer es este mismo, o sea, este es mi paso 3. Lo que yo voy a hacer en realidad, mi superficie X3, digamos, va a ser hacer esto que les expliqué, pero en cada uno de los puntos, en cada uno de los 6 puntos que les mencioné inicialmente. O sea, faltaría este punto de aquí, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Por supuesto que este -2 de aquí, pues ya no va a ser -2 porque esto también va a influir en la autointersección de esta recta, al igual que esto, que los pasos anteriores influyeron. Y entonces voy a tener pues otros numeritos, pero esa es como la esencia de toda la construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta construcción? Bueno, en el paso enésimo es hacer n veces este proceso en los 6 puntos, como les dije, y mi aplicación pi, que va a ser la composición de blow-ups, pues va a ser la composición de cada uno de estos pasos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en mi paso 3, yo voy a tener que mi aplicación pi es la composición de esta pi sub 3, de esta pi sub 2, perdón, a la 2 y de esta pi a la 1. En cada uno de los puntos, o sea, esto es bien largo. Y lo que yo voy a obtener es que al final de cuentas, después de hacer todo esto, yo voy a, o sea, yo agregué 2 a la n-1 P1s cuyas intersecciones son -1, -2, -3, -2, -1, ¿sí? Eso lo pueden observar, digamos, de esta configuración, y es que en cada uno de los pasos, en cada uno de los puntos, yo estoy agregando este -1, que es la recta inicial que aparece acá, luego este -2, luego este -3, -2, -1, que es la configuración que aparece acá, y yo no voy a alterar esta parte de acá al hacer blow up en los puntos azules. Lo que voy a hacer es aumentar la cadena de 2, ¿sí? Y eso lo voy a hacer por cada uno de los puntos que yo tenga. Entonces, de ahí pues voy a tener esta cadena de acá. Adicionalmente, lo que yo les quiero decir es que cuando ustedes tienen una recta L1 y hacen un blow up en el punto, uno puede pensar esa recta en el espacio donde está haciendo blow up, ¿cierto? O sea, como tirar para atrás, hacer el pullback de L1. Entonces, ese L1 se va a ver ya con dos componentes. Una componente es la que uno llama transformada estricta, que es esta que tengo, L1 con gorrito, y la otra componente es el excepcional que yo introduje. O sea que o sea, tirar para atrás el L1 en realidad va a ser esta configuración que aparece, L1 gorrito, junto con la recta naranja, ¿cierto? Entonces, es importante saber cuánto me están dando cada una de estas autointersecciones. O sea, noten que esta curva -1 de hecho está apareciendo como con el ánimo de compensar la autointersección que tenía inicialmente L1, porque esta autointersección no se va a ver perturbada, entonces va a seguir siendo 1. Entonces, con el ánimo de conservar eso, es que aparece esa curva con autointersección negativa. Entonces, mi transformada estricta va a tener autointersección 0, en cada uno de los pasos va a ir cambiando, y en realidad lo que uno tiene es que en el paso enésimo, cada una de las rectas, su transformada estricta va a ser -3 por n, -1. ¿Sí? Eso se puede ver en cada proceso al hacerlo, digamos, en los 6 puntos.
Bueno, después de hacer esta cantidad de blow-ups, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es una contracción, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría si yo contrayera mi curva verde, mi curva -1? Pues la contracción es como la operación inversa del blow-up, es como un blow-down, ¿sí? Entonces, si yo contraigo esta curva -1, ¿sí? Que acabé de hacer el blow-up ahí, lo que yo voy a hacer es como devolver todo el proceso que estaba haciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es no contraer esas curvas, que quedaron como -1, sino contraer todas las transformadas estrictas de las LI, por ejemplo, esta curva -2, junto con las curvas que quedaron con autointersección menor o igual que -2. ¿Sí? Es decir, en el paso 3 tengo que contraer esta L1, ¿sí? Cada una de las transformadas estrictas de la recta, junto con las rectas moradas y la recta naranja. Bueno, esto es posible por un criterio, o sea, eso no es tan sencillo, digamos, eso hay que probarlo, y es por un criterio que se llama el criterio de contractibilidad de Arte, ¿sí? Que dice pues que si uno tiene una configuración de curvas negativas, entonces uno puede hacer la contracción de esas curvas, ¿sí? Entonces, esta sigma va a ser esa contracción que yo estoy haciendo y finalmente esta XN va a ser la superficie que yo les quería mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una cantidad de blow-ups en P2, en una configuración de rectas dada, y después hice una cantidad de contracciones y ahí encuentro la superficie en cada paso tengo que hacer lo mismo, ahí encuentro mi superficie pues que quería mostrarles. Una de las cosas que tiene como característica esta superficie es que va a tener singularidades, de hecho va a tener 10 singularidades, y todas van a ser log terminal, o sea, todas van a ser localmente el cociente de C2 por un grupo finito. Entonces, bueno, notar que esto de aquí que uno está contrayendo, ¿cierto? Si uno piensa en la superficie XN con sus singularidades, pues este morfismo lo que está diciendo es que es una resolución de SXN, ¿cierto? O sea, por un lado construimos este XN como esa contracción, pero una vez dado este morfismo y la superficie que construimos, en realidad uno lo puede pensar como que este morfismo es una resolución de singularidades de XN. Entonces, con eso, lo que yo les decía es que uno va a tener esta fórmula, que es como la equivalencia, ¿cierto? Lo que les mostré inicialmente es que este número K de XN gorro va a ser igual a tirar para atrás el divisor de XN más un divisor que yo estoy copiando como menos delta N. Entonces, lo primero que uno puede probar, ¿sí? Es que en realidad ese delta N es de esta forma, o sea, se escribe como una constante por la transformada estricta de L, más otros números por el lugar excepcional de los divisores que yo estoy contrayendo, perdón, o sea, de los divisores verdecitos, o sea, de los divisores, perdón, de los morados, los naranjas y los verdecitos. Ese va a ser la FI. Y la idea es que uno puede probar esto, ¿sí? Eso no es una prueba complicada, pero es un cálculo engorroso, ¿sí? Y es que consiste en lo siguiente, para probar una equivalencia numérica, uno tiene que probar que si intersecta a un lado, entonces, y le da un número, ese mismo número debe pues ser al intersectar, o sea, debe ser igual al intersectar por el mismo divisor al otro lado. Y eso es lo que uno hace. Ahora, algo importante en estas aplicaciones de hacer blow-ups y blow-downs o contracciones es que uno solo está tocando las rectas que contrae o solo está tocando los puntos que explota, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que por fuera de esos conjuntos, esos funcionan como isomorfismos. Entonces, eso es importante porque a la hora de mirar que esto sea igual en todos los divisores, pues uno no tiene que hacerlo en todos los divisores, ¿sí? Porque es un isomorfismo, entonces se va a tener, sino que uno va a tener que probar que esta fórmula funciona, o sea, que en realidad esta fórmula funciona para estos delta n que estoy definiendo, solamente intersectando con los divisores que se contraen bajo la aplicación sigma. Listo. Junto con esta fórmula y ya esto, uno puede probar que el K de XN
es un divisor amplio para n mayor o igual que 4. ¿Y cómo se va a probar esto? Bueno, hay un criterio bien conocido, que es el criterio de Nakai-Moicheson, y que consiste en que un divisor va a ser amplio si solo si su cuadrado bueno, en el caso de superficie, su cuadrado es positivo, y siempre que yo intersecte con una curva sea positiva. Entonces uno utiliza esta misma fórmula y lo que hace es probar pues que la autointersección de este divisor es un número positivo, y que al intersectar con todas las curvas me da un número también positivo. Por supuesto que ahí tengo que ver las curvas que no se contraen, ¿sí? Ahí serían las curvas que no se contraen. Entonces, pues se puede probar directamente que, que este número k cuadrado de xn va a ser este número de acá, que lo escribí de esta forma, ¿sí? Para que se vea claramente hacia dónde va el límite. Y es que el límite de esta sucesión que yo estoy construyendo, bueno, claramente ese es un número positivo, que es parte pues del Klein 2. Y es que esta sucesión es una sucesión creciente, ¿cierto? De términos cuyo límite es igual a 1. Entonces, este ejemplo fue importante. Este ejemplo fue en el 95, ¿sí? Fue antes del resultado de Alexip que les comentaba, del teorema pues del 2019. Y fue importante porque a través de este ejemplo se conjeturaron cosas. ¿Qué se conjeturó? Por ejemplo, que el 1, o sea, se probó que el 1 es un punto de acumulación, pero además este autor conjeturó que ese era el mínimo del conjunto. También conjeturó cosas como que todos los números naturales eran parte de ese conjunto de acumulación, que posteriormente probó pues Ursúa y Yáñez, explotando la construcción de Collar, de sus superficies de Collar. Bueno, una de las cosas es que ese 1 resultó no ser el punto mínimo de ese conjunto, y de hecho pues el récord es 1/48, es el mínimo que hasta ahora se ha encontrado de ese conjunto, que por supuesto tiene que existir, pero que no, pues que no se ha encontrado aún. Entonces esto era un poco lo que les quería comentar, así como de todo el contexto de mi trabajo. Yo estoy intentando pues saber si en realidad todos los puntos de acumulación se forman de la misma manera en que les mostré cómo se forma el ejemplo, o qué se puede decir, y este tipo de cosas. Y pues aquí yo les puse algunas referencias que utilicé pues para esta parte. Y bueno, quedo atenta a ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Diana, a ti. Bueno, entonces abrimos nuestra sección de preguntas. Aquí Nicole Ariza, ella, no sé, creo que es una pregunta. Ella dice, en los puntos de acumulación, ¿tomaste en cuenta casos con el cuerpo de complejos o considero en todo el desarrollo de las ecuaciones solamente el cuerpo de los naturales? No, o sea, ahí lo que uno está haciendo es trabajar sobre superficies, sobre un cuerpo de característica cero, ¿sí? Lo que se estaba probando es que los puntos, o sea, cuando yo hablo del k cuadrado c, yo ya me estoy preguntando sobre un conjunto que está en los reales, ¿sí? Porque esos son números reales, en realidad racionales si uno le exige, pues, al c cumplir una condición. Entonces, ahí lo que se probó es que los naturales hacen parte de ese conjunto, pero pues eso es independiente como del cuerpo en donde yo tenga la superficie. En realidad eso está para característica cero. Vale, gracias. Daniel Posada dice, hola Diana, excelente charla. Muchas gracias por presentarla. Quería hacer las siguientes preguntas. Dada una superficie singular, primero, ¿cuántas resoluciones existen? Voy a ir Bueno, pregunta a pregunta. Esa es la primera. sí, súper. Infinitas resoluciones, porque dada una resolución que tú tengas, digamos, puedes tomar el blow up de esa resolución y vas a tener otra resolución, porque al hacer blow up no estás interfiriendo en las singularidades de la superficie. Ahora, sí hay unas resoluciones importantes que son llamadas resoluciones minimales. Y esas resoluciones minimales sí son únicas y exigen, y pues la característica que tienen es que no tengan esas curvas -1. Vale, entonces la siguiente pregunta de él es, ¿cómo escoger la mejor? Bueno, esa es la mejor, la minimal. Ok. ¿En qué sentido es mejor?
En el sentido como de que no estoy haciendo muchas operaciones para llegar a su resolución minimal. O sea, cada que yo hago un blow up estoy cambiando los invariantes en uno o en más y estoy haciendo, es como sumar ceros, por decir algo. Entonces, escojo justo cuando no esté sumando ceros, que Vale. es la minimal. Y él pregunta, ¿qué especial tiene la resolución que presentas en el ejemplo? Eh, Sí, pues ahí en realidad fue como una contracción que presenté, ¿no? O sea, lo que hice fue contraer las curvas que aparecían con autointersección menor o igual que -2. Entonces no tiene ninguna particularidad ahí porque de hecho yo no le estoy exigiendo a la superficie inicial que no tenga curvas -1. Si yo le exigiera eso, puede ser que regrese a mi superficie inicial, o sea, al P2. Vale, entonces él termina diciendo, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por tu pregunta. Sergio Diana, tiene una pregunta. de hecho tengo dos par de preguntas. Dianita, la primera es que hablamos de volúmenes, ¿cierto? Pero ¿en Sí. qué sentido podemos hablar de volumen cuando trabajamos en geometría algebraica? O sea, ¿esa noción de volumen tiene alguna relación con un volumen de algo fundamental? Y Sí, la creo que segunda, esa... no, espera, le respondo primero. Sí, creo que eso sí tiene que ver un poco con geometría diferencial, ¿no? Porque creo que el K cuadrado en realidad sí tiene como una noción de volumen detrás. Entonces es como por eso que se llama como volumen. Pero en realidad yo lo pienso y en nuestro lenguaje es como para el título, ¿no? Que dije que era volumen. Pero yo lo pienso como la autointersección del K de X más B al cuadrado. ya, ya, y la segunda es que cuando tú defines el K cuadrado de C, inicias pidiendo como, o sea, tú no, la forma en que se define, se inicia pidiendo que el divisor sea big, luego hay una igualdad pidiendo que sea big y nef, y luego que sea amplio. Ajá. Y, y pasar de big a amplio es brutal. O sea, claro, ahí hay, ¿Cuál es la ajá, idea, perdón. cuál es la idea para yo poder despegarme de la Claro. condición de Murchison para luego tener nef y luego tener simplemente big? Que, o sea, me sorprende, no Sí, tengo lo idea. que pasa es que no es como que yo esté reemplazando una superficie por otra en sí, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es como reemplazar un conjunto por otro, o sea, es como Sí, el claro. conjunto de los puntos con estas condiciones es lo mismo que el conjunto de puntos con las otras condiciones. Y esto pasa por el Minimal Model Program, o sea, pasa con todas estas operaciones que uno hace en el Minimal Model Program. Es que al principio, o sea, al principio yo pido que los divisores, digamos, sean big y luego es como equivalente a que los divisores sean simplemente amplios. Entonces, pues yo al Sí, menos pero no es que yo le esté, o sea, veo una ¿cómo? contenencia, al menos veo una contenencia, pero la otra no tengo idea cómo No, vaya a pues ser. es que no es una cosa sencilla, ¿no? O sea, no es un detalle técnico de la charla. Sí, o sea, esto pasa por todo esto del Minimal Model Program. Y es, pues, mirar, por ejemplo, que cuando tomas el modelo canónico de una superficie, su autointersección no cambia, ¿no? Entonces ahí ya ganaste en F, por ejemplo. Claro, claro. Y la otra parte, claro, tendrías que mirar que la autointersección del valor sea como positiva para ya ganar amplio, digamos. Sí. Igual es sorprendente. Sí, o sea, pero pensarlo como conjuntos, ¿no? No pensarlo como que estoy tomando superficies con divisores big y los estoy reemplazando por superficies con divisores amplios, porque no es lo que se está haciendo. Ya. Vale. Bueno, entonces Plinio tiene una pregunta. Vamos a hacerle el micrófono. Plinio. ¿Aló? Ok, creo que ahora sí. Vale. Hola Diana, qué bueno volverte a ver. Un gran saludo. Sí, bueno, primero me perdí un poco la respuesta de Sergio. Yo tenía la misma pregunta. Este término de volumen, no sé, yo sospecho que no es gratis. Bueno, lo primero es que debe tener alguna relación con alguna noción intuitiva en geometría diferencial. Y me llamó la atención que era una superficie con volumen cero. Eso creo que tú lo mencionaste. Es me parece un poco raro. Sería interesante. No es un comentario, solo que también me pregunté la pregunta de Sergio. Y al final en las referencias tuviste, pasó rápido, pero tuviste una referencia de Janos Collar en el Journal of Differential Geometry.
Eso yo creo que tal vez esa respuesta está por ahí, porque bueno, Collar es un experto en geometría algebraica, pero está publicando un artículo en unas principales revistas de geometría diferencial, entonces de pronto, tal vez por ahí pueda haber. Era solo más que una pregunta, un comentario. Me perdí un poco la respuesta de Sergio. Vale, gracias, Plinio. Bueno, la profesora Liliana Poza dice muchas gracias, una charla excelente. Nicole Arisa dice muchas gracias, excelente presentación, gracias Diana. Felicitaciones Dianita, excelente charla Diana.